vamos a desarrollar hoy, ayer iniciamos, corresponde al de la tercera unidad del texto guía, y el título es respecto de las fuentes de las obligaciones y la principal y más importante fuente de las obligaciones, como lo constituye el contrato. Ya desde el derecho romano, las fuentes de las obligaciones, ustedes recordarán, eran los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Los contratos, pues, es la primera fuente de obligaciones de las 7 que ayer mencionamos. El contrato, pues, ayer también en términos generales, mencionamos la teoría de los hechos y actos jurídicos, y mencionamos de qué manera, qué era un hecho jurídico, qué era un acto jurídico, y cómo, pues, un acto jurídico constituye un contrato y cuándo constituye un convenio. En el texto guía van a encontrar por ahí, dentro de la tercera unidad, un esquema que resume de alguna forma, pues, lo que ayer mencionamos en términos generales, y cómo en un sentido amplio de la palabra, lato sensu, bueno, la idea del convenio es todo acuerdo, pues, de voluntades que tiende a transferir, modificar o extinguir, creando incluso derechos y obligaciones. En un sentido, pues, amplio de la palabra. En un sentido estricto sensu, diríamos pues que un contrato, como ayer mencionamos, crea y transfiere derechos y obligaciones. A través de un contrato de compraventa, creamos una obligación. A través de una compraventa, transferimos un derecho sobre una cosa. A través de un arrendamiento, bueno, vamos a transferir el uso y disfrute de una cosa. A través de un convenio, normalmente damos por terminado o extinguimos una obligación. ¿Sí? Puede ser que yo deba 10,000 pesos y le digo, te voy a pagar 9,000, que es lo que tengo, ¿estás de acuerdo? Sí. O te doy este objeto, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, pues con eso se extingue la obligación. Convenio, pues, es aquel que modifica o bien extingue derechos y obligaciones. Ayer mencionamos en términos generales cómo los contratos se clasifican desde diversos puntos de vista. No hay tiempo, pues, para entrar a demasiado análisis doctrinal sobre los contratos y su clasificación. Lo cierto es que los contratos, pues, han variado, mencionamos ayer, incluso en su denominación, pues, a través de los tiempos. Un contrato, indudablemente, que se elaboró en una sociedad donde eran apenas 10,000 habitantes, pues es muy diferente a un contrato donde ahora, pues, somos varios millones de habitantes tan solo en la zona metropolitana o en el país, más de 120 millones de habitantes. Por ello también el derecho y la naturaleza y la esencia de los contratos pues ha cambiado. Eh, el consentimiento incluso ahora pues se otorga por medios que antes era pues imposible concebir. Eh, el consentimiento, por ejemplo, otorgado por medios electrónicos, ya lo incorpora, ustedes recordarán, y lo considera la ley como válido, siempre y cuando pues se reúnan determinados requisitos. Bueno, los contratos se clasifican desde diversos puntos de vista, y ayer mencionamos pues en un listado muy breve la clasificación de los contratos, sobre todo 9 clasificaciones de los contratos, atendiendo principalmente a las partes que intervienen, a las personas que intervienen, ya sea una, dos o más, y también al fin o al propósito fundamental del contrato. La primera clasificación que ayer anunciamos era por la materia. Decíamos, los contratos se clasifican en civiles, mercantiles, laborales y administrativos. En los dos primeros, en los civiles y los mercantiles, o en el primero de ellos, vemos que el propósito de un contrato civil pues es de orden privado, regular relaciones entre los particulares. Los contratos civiles tienden pues de alguna manera en contraposición con los mercantiles, porque es cierto que los contratos mercantiles se realizan de acuerdo con el artículo 4 del Código de Comercio entre comerciantes, o bien cuando se realizan actos de comercio. Por tanto, ahí la diferencia. En los contratos civiles no hay, puede ser oneroso, puede haber una ganancia, sí, pero no es una forma natural. Puede un contrato, por ejemplo, si yo compro en cualquier
tienda de autoservicio algo, pues para el hecho de que la tienda me lo venda, para él es un acto de comercio, pero para mí es un acto civil o un contrato civil. Yo lo realizo como particular y por tanto, en estos casos, cuando pues el propósito fundamental es un acto entre particulares, pues domina el contrato civil. Mientras que cuando este contrato se realiza, por ejemplo, entre la distribuidora de automóviles con las concesionarias de automóviles, bueno, pues ahí estamos hablando de contratos o actos de comercio y de contratos mercantiles, porque el propósito es la venta, distribución, pero con fines de actos de comercio. Cuando los contratos son laborales, hay que admitir que pues durante muchos años el derecho laboral se consideró como parte del derecho privado. Cuando después, bueno, hace 100 años, después de las reformas de la Constitución y de las leyes de 1917, pues se consideró que el derecho laboral era de orden público, que se lo debiera proteger el Estado, y entonces se considera ya el derecho laboral como no un derecho privado, sino protegido por el Estado, porque el propósito del derecho laboral es regular relaciones obrero-patronales y proteger pues una relación o privilegiar una relación de los trabajadores. Por tanto, tanto el derecho laboral como el derecho administrativo corresponden al derecho público. En el caso del derecho administrativo es pues cuando el Estado realiza actos, pero actos que aunque tengan una naturaleza o una regulación de un contrato civil, sin embargo lo realizan como actos de comercio, ¿sí? Cuando el Estado, por ejemplo, renta a un particular un edificio para oficinas, pues ahí para el particular es un acto de comercio y quedan sujetos a las reglas del contrato civil, ¿sí? De acuerdo con el Código Civil. Pero cuando, por ejemplo, el contrato lo realiza el Estado, pero lo realiza con una empresa con el objeto pues de que le suministre chalecos antibalas, que la empresa se dedica a eso, ahí está realizando un acto de comercio, ¿sí? Un acto de naturaleza administrativa por la intervención del Estado. Hasta ahí queda claro, en resumen, lo que es la clasificación de los contratos por materia. ¿O existe alguna pregunta? Claro, intento ser lo más breve, porque hay mucho que podría hablarse de ello, pero no quiero ser tampoco, pues, demasiado aburrido. Segunda clasificación de los contratos. Decíamos que los contratos suelen clasificarse en contratos preparatorios y definitivos. Los contratos preparatorios también suelen llamarse precontratos o un contrato preliminar. En el argot popular se conocen a los contratos preparatorios como contratos de promesa. En nuestro medio es muy común que se confunda el contrato de compraventa y el contrato de promesa de venta. Es más, ustedes podrán encontrar a veces en las tiendas de abarrotes, hasta en las tiendas de abarrotes, algunas que tienen papelería, pues formatos, lo que llaman en el argot también, pues indudablemente una situación de costumbre, ve por un machote. El machote no es tal machote, es un formato. Sin embargo, hay formatos de contratos de arrendamiento, formatos ya que venden preelaborados de contratos de compraventa y generalmente el contrato de promesa de venta que se vende es un contrato que si ustedes lo ven en detalle luego, van a observar cómo el contrato, hay una confusión entre un contrato preparatorio o un contrato de promesa y un contrato definitivo. El contrato preparatorio solamente es el acuerdo de las partes donde fijan que van a celebrar un contrato definitivo en un plazo futuro, 3, 6 meses, un año, etcétera. Pero cuando ya en el contrato preparatorio las partes acuerdan el precio, la forma del pago, la forma de entrega, no es un contrato preparatorio. Este ya es un contrato definitivo. Generalmente, repito, se confunde popularmente entre un contrato de compraventa y un contrato de promesa. El contrato de promesa de cualquier orden, yo puedo, por ejemplo, celebrar un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa, donde señale que, pues, mi voluntad es que, pues, al término del contrato, venderlo y la otra parte de comprarlo, y que ambos nos sujetaremos a un avalúo, etcétera, hasta ahí. Pero si en el contrato ya establecemos, si quiere comprarlo va a costar tanto y me lo va a pagar así y va a empezar a tal fecha, ya no es un contrato preparatorio, no es un contrato de promesa, ya en sí es un contrato definitivo
porque agota los términos completos de un contrato. ¿Queda claro esta clasificación? A ver, no escucho. A ver, Fernanda, ¿estás ahí? Fernanda Quevedo. Sí, profe. Yo dije, ya se me fue a desayunar. Bueno, seguimos. Tercera clasificación de los contratos. Por el número de personas que intervienen. Los contratos pueden ¿Sí me ser... escuchó, profe? Sí, claro, claro. Sí, Fernanda. Ah, perdón, es que mi No, no, micrófono no se activaba. no, sí está bien. Gracias. Decíamos, los contratos pueden ser, por el número de personas que intervienen, contratos unilaterales y bilaterales. Unilaterales cuando interviene una sola parte. Bilaterales o plurilaterales cuando intervienen varios. Hay que aclarar que uno es el acto jurídico unilateral y otro es un contrato unilateral. Un acto jurídico unilateral, decíamos ayer, es, por ejemplo, un testamento. Interviene una sola voluntad y lo hace ante un notario, en el caso del testamento público abierto, por tanto es un acto jurídico, no es un contrato. Ahí hay una sola parte que interviene y es el ejemplo típico de o clásico de un acto jurídico unilateral solemne. Pero hay contratos unilaterales donde una sola de las partes se compromete. Por ejemplo, decíamos, cuando yo prometo dar un premio o dar una recompensa a quien me encuentre unos documentos perdidos. Cuando yo prometo dar una cantidad determinada a quien encuentre un automóvil que me robaron. Cuando yo prometo a quien cumpla con determinado requisito, pues un premio. El caso de los concursos. Estos concursos que hay de alguna forma, pues para alguno, quien obtenga o presente el mejor trabajo de investigación en tal o cual tema. Ahí es una promesa de premio, pero es finalmente una declaración unilateral de voluntad que cuando la otra parte cumple con la condición, puede exigir el cumplimiento de la relación, porque ahí surge precisamente unilateralmente, pero comprometiendo a los demás. Inciertamente, no se ha determinado la otra parte, pero al momento que llegue el término, que llegue el plazo o que la persona cumple, en ese momento está en la posibilidad de exigirse el cumplimiento de la obligación. De ahí la distinción entre un acto jurídico y un contrato unilateral y un contrato bilateral. ¿Sí? En un contrato bilateral puede intervenir no solamente dos personas, aunque diga bilateral, ¿sí? No solamente una persona acreedor y deudor, sino pueden ser varios acreedores y varios deudores. El término, pues, en el Código Civil de Jalisco, pues es muy genérico. Yo les mencionaba como el artículo 5 del Código Civil de Jalisco, pues parece un telegrama cuando nos dice que el derecho personal es el vínculo jurídico patrimonial entre dos personas. Ahí es una situación muy limitativa porque realmente pues nos habla nada más de que el derecho personal es bilateral. Y no, el derecho personal puede ser unilateral o puede ser el derecho o personal o la obligación puede ser bilateral o plurilateral. ¿Hasta ahí queda claro? Es pues por la suma de las voluntades del consentimiento, en algunos uno solo y en otros dos o más voluntades o consentimientos. Vayamos pues a la cuarta clasificación de los contratos en onerosos y gratuitos. La clasificación de los contratos onerosos y gratuitos se da en relación a la ganancia que se obtiene con la celebración del contrato. Todos los contratos onerosos son aquellos que de alguna manera, pues las partes van a recibir beneficios, ¿sí? Mientras que hay contratos que su naturaleza es gratuita. Una parte recibe beneficios, pero la otra no. El contrato gratuito o los contratos gratuitos en el Código Civil de Jalisco son la donación. Cuando una persona, valga la expresión, regala, dona a otra un bien inmueble, pues lógicamente se desprende del bien y lo hace en forma gratuita. No va a recibir a cambio nada. Es la satisfacción de dar ese bien. ¿Sí? Ahí estamos frente a un contrato gratuito. Solo una parte se beneficia y la otra parte no tiene, pues es la que se desprende del bien. Mientras que oneroso, cuando yo compro, por ejemplo, un automóvil, ¿sí? Ahí el ejemplo de la compra del automóvil, yo como particular celebro un contrato civil. La empresa que lo vende celebra un acto de comercio, ¿sí? Pero
además es un acto oneroso. ¿Por qué? Porque ellos están ganando y yo de alguna manera, bueno, pues me obligo en ese acto de comercio al pago de ciertos intereses, de un contrato de apertura, de una serie de situaciones que implican que desde el momento en que lo celebro, sé que, bueno, cuáles son las obligaciones que voy a contraer de carácter económico. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Belinda? Sí, está claro. Vamos a la clasificación número 5, ¿verdad? La clasificación número 5 de los contratos se considera que es una subdivisión de los contratos onerosos. Esta clasificación en contratos aleatorios y conmutativos se da pues porque no siempre en los contratos, desde el momento en que los celebramos, conocemos cuáles van a ser nuestras ganancias o qué vamos a tener, porque hay contratos que por su naturaleza, por su objeto, pues es incierto. Los contratos aleatorios son aquellos que dependen de un hecho futuro, pero esta es la característica y la naturaleza de los contratos aleatorios. ¿Cuáles son los contratos aleatorios? Los contratos de apuesta, los contratos de lotería, los contratos de compraventas futuras. Esto es muy común. Por ejemplo, todas las empresas que envasan o que se dedican a la elaboración de productos del campo, pues normalmente celebran contratos con los trabajadores del campo y les dicen, te compro tu cosecha, ¿sí? Te compro tus próximas 5 cosechas. Ahí es una compraventa de futuro. No sabemos la cosecha qué tan abundante va a ser. No sabemos qué cantidad se va a obtener, pero esa es la naturaleza de ese tipo de contratos. Compro la cosecha, puede ser una cosecha abundante, incluso las partes dicen, el precio lo va a determinar de alguna manera, bueno, pues a lo mejor el índice nacional de precios o la canasta básica o el precio que tenga el tomate de acuerdo al producto o la zanahoria de acuerdo con tal o cual autoridad oficial en México al momento en que se levante la cosecha. Así pues, es un contrato aleatorio porque depende de la suerte, alias suerte. Por tanto, de alguna manera, pues son contratos como el de, decíamos, el de apuesta, el de lotería. Si yo compro un billete de lotería, pues de alguna forma lo compro esperando tener suerte. Pero ahí puede ser que gane, puede ser que no gane. O sea, no hay nada seguro. ¿Sí? En el caso de una compraventa del futuro, como es el caso de las cosechas, bueno, puede ser que se pierda toda la cosecha. Puede ser que de alguna manera, normalmente estas operaciones, en el caso de las compraventas de futuro en el campo, están aseguradas. Es decir, hay un seguro que se paga para que si se pierde la cosecha, pues no se pierda todo, sino hay una recuperación para las partes. Ahora, ¿cuáles son los contratos conmutativos? Aquellos que desde el momento en que se celebran, las partes conocen ampliamente en contraposición con los aleatorios. El conmutativo, desde el momento en que se celebran, las partes conocen cuáles van a ser sus obligaciones. Por ejemplo, si yo compro un automóvil, desde el momento en que celebro y firmo el contrato, sé que va a ser a 12 meses, a 60, a 30 meses, a determinar, y que voy a pagar tal o cual cantidad. Ahí yo sé que voy a pagar y sé qué es lo que recibo. Desde el momento en que lo celebro, conozco mis obligaciones, pero también conozco mis derechos. ¿Está clara esta quinta clasificación de los contratos? Ok. Vayamos pues a la sexta clasificación de los contratos. En los últimos años ha adquirido pues, recordemos cómo a través de la historia, el consentimiento o la voluntad pues normalmente ha cambiado. Durante los romanos, todos los contratos tenían que ser solemnes. Ustedes recordarán cómo el pretor tenía que pronunciar ciertas palabras sacramentales y si no lo hacía, el contrato era inexistente. ¿Sí? A través del tiempo, pues los contratos solemnes han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque la sociedad misma es una sociedad diferente, pues ya no hay, son contados en México, incluso la mayoría de países ya no tienen contratos. En Europa, por ejemplo, no hay contratos solemnes. Hay actos solemnes, pero no contratos, incluso ni siquiera el testamento. El testamento en otros países es un acto pues que puede darse con más, en Estados Unidos, no requiere de tantas solemnidades como aquí. Claro, también hay que considerar la idiosincrasia. El mexicano es muy especial,
Entonces, de acuerdo a la idiosincrasia, pues mientras que debe haber algo, si a veces habiendo un contrato, un testamento por escrito y con el notario, se presta a que de alguna manera lo modifiquen, lo alteren o hay contubernios para desaparecerlo, todo es posible en México. Por ello, en países donde es otra idiosincrasia, pues sí es común que a veces ya domine frente a estas corrientes, 4 corrientes, dice que los contratos son consensuales, reales, formales y solemnes. Decíamos, los contratos consensuales son aquellos que basta el consentimiento, el acuerdo de voluntades para que éste se perfeccione. ¿Sí? Basta, hay contratos muy sencillos. Poníamos el ejemplo, yo voy a comprar un café, pago el dinero, es más, a veces ni siquiera tengo que decir cuánto cuesta, doy el billete, me dan el cambio, y este acto que realizo es la expresión de mi consentimiento, ¿sí? De manera, pues, que con el consentimiento se perfecciona el contrato. Esta corriente del consensualismo es la que prevalece en la mayoría de países actualmente, salvo, pues, América Latina y México, donde muchos contratos no son consensuales. ¿Por qué? Porque, repito, aquí, durante mucho tiempo en el pasado, había quienes decían, mi palabra vale más. Ahora no. Ahora hay quien digo, yo dije eso y ahora digo que no lo dije. ¿Sí? O lo niego, nunca lo dije. Entonces, bueno, pues realmente es conveniente que los contratos sean formales, que sean por escritos. La ley habla de que muchos contratos, por ejemplo, el de arrendamiento puede ser verbal o escrito. ¿Qué ocurre si el contrato es verbal? Pues que para poder demandar tengo que recurrir a medios preparatorios de un juicio y demostrar que tiene el bien inmueble en calidad de arrendatario, no que se lo presté o se lo regalé, como muchos dicen. De alguna forma, bueno, pues por ello es la ventaja de que los contratos sean más formales. En México, muy pocos contratos son consensuales. ¿Cuáles son los contratos reales? Aquellos que se formalizan con la entrega de la cosa. Si hay contratos que no requieren de más situación más que, ok, tú quieres mi reloj, tú quieres que te venda este objeto, este anillo, pues ahí está, te lo doy y me das el dinero. O sea, hay contratos que son así, muy de consensuales, pero reales. ¿Por qué? Porque se perfeccionan no solamente con el consentimiento, sino que tú me das el dinero y yo te doy el objeto. Entonces, con la entrega de la cosa. Pero decíamos, en México sigue habiendo contratos formales. ¿Cuáles son los contratos formales? Aquellos que para que se perfeccionen requieren de que la voluntad de las partes se exprese en determinada forma, pero no la que yo quiera, sino la forma que establezca la ley. Por eso se habla en México de la forma legal. Y hay contratos, por ejemplo, en México, el caso de una compraventa de un bien inmueble. Cuando yo celebro una compraventa de un bien inmueble, la ley dice que esta compraventa debe otorgarse en escritura pública ante un notario. Esta es la forma legal. ¿Sí? Esto no quiere decir que el contrato no tenga efectos, no tenga validez, no, pero el contrato tiene un vicio, porque la ley dice que un elemento esencial de la compraventa de inmuebles debe ser que el contrato se formalice ante un notario en una escritura pública. Esto tiene además otra ventaja, que al celebrar la escritura pública, esa escritura pública se inscribe en el registro público de la propiedad y tiene efectos frente a terceros, de manera que se protege mi derecho de propiedad frente a otros que quieran de alguna manera apropiarse del inmueble o frente al propio vendedor que en un momento dado quiera venderlo. ¿Cuántos propietarios hay que venden y celebran contratos 3 o 4 veces? Por tanto, aquí mi derecho debe ser protegido. Por ello, la forma legal que se da en México y por ello, de alguna manera, la inscripción en el registro público de la propiedad. Quedan en México muy pocos contratos solemnes. Realmente en México hay más actos solemnes que contratos. Pero ya dijimos, un acto solemne, pues es el testamento. Un acto solemne es el reconocimiento de paternidad. Un acto solemne es pues el desconocimiento de la paternidad. Pero, ¿qué contrato solemne existe en México? El matrimonio. El matrimonio es un acuerdo de voluntades y la ley establece que debe ser solemne. ¿Por qué? Porque se debe dar ante un oficial del registro civil. Y ante él expresamente las partes deben decir, sí, te acepto a ti, perengano de tal, como mi pareja, como mi esposo, como mi esposa, etcétera. O sea, ahí debe reunir cierta solemnidad. ¿Y qué le da la solemnidad?
la presencia del oficial del registro civil y la firma de él. ¿Qué le daba solemnidad a un acto celebrado ante un notario? La presencia del notario. ¿Sí? Queda claro, pues, cómo la tendencia en el mundo y en México es cada vez menos actos y contratos solemnes y más actos formales. ¿Sí? ¿Queda clara esta sexta clasificación de los contratos? Ok. Vayamos, pues, Sí. a la séptima. Sí, dime. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien preguntaba? No, nada. Gracias. Ok. Bueno, vayamos pues a la séptima clasificación de los contratos. Los contratos pueden ser principales y accesorios. Hay contratos que tienen vida propia, que por sí mismos tienen validez. Un contrato de compraventa por sí solo es un contrato principal. Un contrato de arrendamiento por sí solo es un contrato principal. Un contrato de prestación de servicios por sí solo. Pero hay ocasiones que sus contratos requieren de ciertos contratos accesorios. Por ejemplo, en la compra-venta, en el arrendamiento, hay ocasiones que nos piden que firme un aval, que firme alguien como fiador. El contrato de fianza es un contrato accesorio. El contrato de seguro, de fianza, de aval, esos contratos no tienen vida propia. Dígame, ¿para qué sirve un contrato de fianza solo? Para nada. El contrato de garantía, como es la hipoteca, como es la fianza, pues estos contratos tienen vida propia, no tienen vida propia y solo sirven para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Por eso es común que si yo pido un préstamo bancario, un préstamo ante el banco, bueno, va a ser un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y van a hipotecarme el bien y de alguna forma voy a requerir que el mismo bien a veces que compré queda hipotecado y dado en garantía. Entonces ahí estamos frente a un contrato de compraventa que es el principal y el accesorio es la hipoteca, ¿sí? Pero si yo pago o termino de pagar, pues lógicamente se libera la hipoteca y el bien de alguna manera subsiste el contrato principal, libre de todo gravamen. Entonces, los contratos principales tienen vida propia, no requieren de otro para tener existencia, mientras que los contratos accesorios no tienen vida propia. Para su existencia dependen necesariamente de ir unido a otro. No se concibe, pues, un contrato de hipoteca, no se concibe un contrato de fianza, pues, si no es unido a otro contrato. En el arrendamiento, por ejemplo, hay arrendamientos que no requieren de fiador, pero hay arrendamientos que sí requieren de fiador, ¿sí? Requieren de fiador necesariamente. Por ejemplo, si yo rento por un mes un departamento, hay lugares o en los hoteles que me rentan una suite por un mes, por una semana, ahí normalmente pues yo pago por adelantado el mes, pago por adelantado la semana, no requiero fiador. Pero si ya voy a celebrar un contrato de arrendamiento por 1, 2, 3 años, pues a menos que yo otorgue una fianza, ¿sí? O de una garantía de hipoteca o una garantía de una persona, porque a veces hay arrendamientos cuantiosos, ¿sí? Esas bodegas que a veces rentan 200, 300, 500 mil pesos, inmuebles que rentan eso. Bueno, pues alguien diría, bueno, ¿por qué algunos negocios en Guadalajara han cerrado? Bueno, porque de alguna manera la situación ha afectado, pero también pues el costo de la renta no lo sacan. Alguien, cuando se cerró, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán que en Plaza México, pues había donde estaba la oficina de pasaportes, y antes de eso había un negocio, un restaurante Sambors. Pues llegó un momento en que el Sambors de ahí, como el Sambors de Américas, pues muy bonito el Sambors de Américas, pero tenía que pagar 400,000 pesos de renta y luego le aumentaron a 600, pues no podía pagar esa renta. O sea, ¿por qué? Porque las ganancias, no porque Slim o el dueño no pueda pagarlo, sin embargo, el negocio tiene que ser rentable. Claro, durante mucho tiempo permaneció el de Avenida México porque pues me decían, se manda una mala señal cuando se cierra un negocio. Sin embargo, pues no es posible seguir pagando rentas caras cuando el negocio no da la cantidad suficiente en sueldos, en renta, y la renta absorbe gran cantidad pues de los gastos fijos de un negocio. De ahí pues que los contratos pues no, de alguna manera bajo este principio decíamos hay contratos pues principales y accesorios. Hay contratos, de acuerdo con la octava clasificación de los contratos, hay contratos principales, perdón, contratos instantáneos y de tracto sucesivo. Hay contratos que se inician en un momento y terminan en ese mismo acto. Por ejemplo, el hecho de que yo llegue y compre
cualquier cosa en un supermercado o en una tienda de autoservicio. Voy, la escojo, la pago en un mismo acto, se inició la operación y la termino, ¿sí? Pero hay contratos que no se acaban en un solo acto. Cuando yo, por ejemplo, compro un objeto, ya sea personalmente o por internet, y lo compro a 12 meses sin intereses, o lo compro a 20 meses pagando intereses, bueno, es un contrato que no termina en un solo acto. Lo inicio, pero va a terminar hasta los 20 meses, que ya sea completamente mi propiedad y que pague. Es un contrato de tracto sucesivo porque se da momento a momento. Es decir, ya sea cada mes, ya sea cada semana que pague, ya sea cada 15 días, o sea, de acuerdo a cómo se combinó. Los contratos instantáneos inician y terminan en un solo acto, ¿sí? Mientras que los de tracto sucesivo no terminan en un solo acto, sino se requiere de plazo, un plazo 5 meses, 6 meses, 10 mensualidades, 12, 30, 72 mensualidades. Bueno, es un contrato, decíamos, que se va a dar momento a momento y no se agota en un solo instante, en un corto tiempo, sino se agota hasta que se realice los 72 pagos o los 12 pagos que combine. ¿Está claro? Tan es así, por ejemplo, cuando yo compro un automóvil a plazo, pues la factura la endoso y hasta que yo termine de pagar, entonces me devuelven la factura con la cancelación del endoso, ¿sí? De manera pues que ahí está el ejemplo de un contrato de tracto sucesivo con un plazo determinado. La última clasificación de los contratos, la 9ª clasificación, nos habla de los contratos nominados e innominados. Hay que aclarar que el Código Civil Federal es mucho más claro en algunos conceptos, como lo era el Código Civil antes de 95. Nuestro Código Civil actual no tiene tantos conceptos y definiciones como lo tiene el Código Civil Federal. El Código Civil, por ejemplo, establece que cuando un contrato no tenga un nombre en la ley, entonces se aplicarán las reglas del contrato que más se le parezca. Por eso, un contrato nominado es aquel que está establecido en la ley con un nombre, ¿sí? En Alemania, el Código Civil alemán lo conoce como contratos típicos. Los alemanes hablan de contratos típicos y atípicos. El contrato nominado será un contrato típico porque está con un nombre en la ley o está tipificado en la ley con un nombre, ¿sí? Contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de comodato, contrato de donación, contrato de prestación de servicios profesionales, contrato de depósito. O sea, son de alguna manera contratos que tienen un nombre en la ley. Pero decíamos, cuando hay contratos que no tienen un nombre en la ley, ¿qué pasa? ¿No se va a aplicar la ley? No. El mismo Código Civil nos dice que un contrato innominado es aquel que no tiene o no está regulado con un nombre en la ley, pero en esos casos, de acuerdo al contenido del contrato, se van a aplicar las reglas del contrato que más se le parezca. Ayer decía que desde la época colonial, por ejemplo, se usó mucho los contratos de suministro de carne que hacían los tablajeros, es decir, los vendedores de carne. Este contrato de suministro de carne prevalece hasta la fecha. El contrato de suministro de energía eléctrica, el contrato de suministro de gas. Ustedes, por ejemplo, ven el formato del contrato y dice contrato de suministro de gas, y en el Código Civil, en el libro de los contratos, no aparece con ese nombre. ¿Y cuál es el contrato que más se le parece? Pues el contrato de compraventa. Entonces se aplican las reglas del contrato de compraventa. Entonces, aunque no esté tipificado o nominado con un nombre en la ley, al ser inominado se va a aplicar el contrato y las reglas de ese contrato que más se parezca. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver. ¿No se me han dormido? A ver, Aide, Rivera. A ver, Aide. Aquí estoy. ¿Sí? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya desayunaste? ¿O estás en eso? No, me voy a ir a trabajar ahorita. Ah, con razón. Como que se ve que te estás peinando y arreglando, ¿verdad? No, No es apenas, cierto, no te apenas. veo. No es cierto, no te veo. Bueno, entonces con esto pues terminamos la clasificación de los contratos, pero hay que aclarar que de alguna manera todo contrato requiere de ciertos elementos de existencia y de validez.
Por eso, a partir del día de mañana, vamos a iniciar con lo que corresponde a los elementos, el estudio de los elementos de existencia y de validez de los contratos. Los elementos de existencia es lo que conocemos como elementos esenciales. Las unidades 4, quinto y sexto del texto guía nos hablan de estos elementos de existencia. Los elementos de existencia de todo acto jurídico y de todo contrato son tres: consentimiento, objeto y solemnidad. Repito, los elementos esenciales o de existencia de todo acto jurídico o de todo contrato son tres: consentimiento, objeto y solemnidad. A pesar de que el Código Civil de Jalisco en 95 hizo un refrito y es mucho más claro el Código Civil Federal que el de Jalisco y confunde elementos de existencia con los elementos de validez, cuando falta un elemento de estos tres elementos de existencia, se causa la nulidad absoluta. La falta, pues, de un elemento de existencia, del consentimiento, del objeto o de la solemnidad, acarrea la nulidad absoluta, es decir, la inexistencia del acto. Pero hay elementos de validez. Así pues, vamos a encontrar cómo en la unidad 5 nos vamos a referir a los elementos de validez. Y los elementos de validez son la forma legal, ¿sí? La forma legal, lo que decíamos hace un momento, la forma en los contratos, pero no cualquier forma, la forma legal. Segundo, la ausencia de vicios en el consentimiento. La ausencia de vicios en el consentimiento. El consentimiento o la voluntad debe ser pues libre, debe ser ajena a cualquier acto que pueda obligarlo o viciar su voluntad. De alguna manera, bueno, luego estamos frente al tercer elemento de validez, la licitud en el objeto. Sí. La licitud en el objeto, en el motivo o en el fin. El objeto de un contrato debe ser lícito. Objeto, motivo, fin, que sea lícito. Y finalmente, en el cuarto elemento de validez de los actos jurídicos o de los contratos es la capacidad entre las partes. O sea, las partes deben ser capaces, que es mayores de edad, hábiles para contratar y obligarse. Si una persona, por ejemplo, que está incapaz, tiene declarado un estado de interdicción, una persona que no puede por sí misma ejercer sus derechos, tiene que obligarse a través de su tutor. ¿Sí? Entonces, por tanto, si se obliga, ese acto no tiene ninguna validez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo hizo a través del representante legal, o porque la persona pues no tiene la capacidad de ejercicio, aunque tenga capacidad de goce. Esto pues es en términos generales, elementos de existencia, elementos de validez. Con esto pues vamos a iniciar el día de mañana el estudio de los elementos de existencia y de validez. Como lo hicimos la semana pasada, ahora el trabajo de esta semana lo voy a dejar mañana hasta mañana voy a referirme a los elementos de existencia de los contratos. Es decir, voy a hablar del consentimiento. Normalmente esto lo hacemos en varias sesiones, pero bueno, pues ahora lo tendré que hacer pues en la sesión de mañana con la idea de dejarles las autoevaluaciones de las unidades 3 y 4 para el sábado y el próximo lunes estar de alguna manera complementando la información al contestar las autoevaluaciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, profe. A ver, Evelyn, Sofía. Evelyn. No está, nomás nos dejó ahí su símbolo. Alan. Mande. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. A ver, Ayala. No, profe, ninguna ¿Ninguna qué? duda. ¿Ninguna duda? Cintia. No, profe, ninguna duda. A ver, Fernanda. Quevedo. No, profe, todo bien. A ver, Profe. Lorero. ¿Qué pasó?
Dime, Profesor Evelyn. Evelyn, sí estoy, nada más que mi cámara no sirve y el micrófono se trabó. No te digo, pues. No, ¿Qué hiciste? puras fallas. Pues puras fallas, pero también te escucho con voz de dormida, ¿eh? ¿Qué No, soñaste? me duele la garganta. Oh, pues, ya ves, ahorita tienes que cuidarte. Ahorita nada de besos de lengüita, no. Ahorita tienes que cuidarte. Y pues haz tus gárgaras, no hay otra. Haz tus gárgaras por lo menos Sí, con está bien. limón, con agua y limón, tibia. De veras, eso te ayuda mucho a la garganta. Cuídate, porque la garganta es una de los filtros y una de las formas donde entran los virus, ¿eh? Cuídate, Belín. Bueno, pues, Sí. ¿alguna Muchas otra gracias, duda? profe. A ver, No, Liliana, gracias. ¿todo bien, Lili? Buenos días, profe. Sí, todo bien. Sí, Bien, ¿y usted? también. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su atención el día de hoy. Creo que ahora sí se habló demasiado, pero bueno, pues con ello terminamos lo que corresponde a el contrato como fuente principal de las obligaciones. De todas maneras, mañana empezaremos con los elementos esenciales, con el estudio de la voluntad del consentimiento, con el estudio de el objeto y finalmente, pues, de la solemnidad. Prácticamente esto manejaremos el día de mañana y bueno, pues si hay alguna duda, como siempre, pueden hacerlo también por el medio de mandarme un correo y estoy a sus órdenes. Pues les agradezco mucho, que tengan muy buen día y nos vemos mañana. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe, Gracias, igualmente. Gracias. profe.